Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. En primer lugar, pues como siempre, hermanos, comenzamos dándole gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, que nos permite una vez más poder hablar de Dios. Bien, el otro día me parece que hablemos durante 47, 48 minutos dando una introducción del Evangelio según San Marcos. Y vamos hoy a seguir con Marcos. Vamos, por así decirlo, a llamarle la segunda parte. Veamos a ver. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1. Como esto, hermano, lo que yo estoy intentando es dar una introducción a este Evangelio. No me puedo parar en cada detalle. Yo sé que leo un pasaje, toco dos detalles y dejo muchos detalles sin tocar. Pero como yo digo, esto es una visión panorámica y no detallada. Si queréis, en otro momento, en otro lugar, pues, como lo vamos a hacer después de esta introducción a mayores, pues ya nos meteremos en algún pasaje, como siempre lo hemos hecho. Leemos un pasaje y nos sujetamos a ese pasaje y podemos dedicarle 40, 50 minutos a un mismo y a un solo pasaje para poder extraer de la palabra lo que diga el pasaje. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 1. En el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos comienza su Evangelio diciendo: Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta verdad es el fundamento sobre el cual se edifica el Evangelio. Repito, esta verdad es el fundamento sobre el cual se edifica el Evangelio. El fundamento del Evangelio, la verdad más importante del Evangelio o el Evangelio en sí, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 1, dice Marcos: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y leemos Mateo capítulo 16, verso 15 y 16. Mateo 16, 15 y 16, Abraham. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Este pasaje lo dice también el Marcos, pero aquí dice una frase más, lo dice más amplio, por eso he citado Mateo, pero este pasaje es paralelo al de Marcos. Repito otra vez que es importante. Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la verdad fundamental sobre que se edifica el Evangelio. Y el Evangelio se ha escrito para demostrar esa verdad. El Evangelio se ha escrito para mostrar esa verdad. Juan 3,16 cito yo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no que le crea, sino que en Él crea. Ahí la palabra nos manda creer en Él, en su persona. Repito, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no dice que le crea, sino que en Él, en su persona. Y leemos Juan 20, capítulo 31, estos dos versículos para mostrar que el Evangelio se ha escrito para demostrar dicha verdad. ¿Qué verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Sobre esta verdad está edificada el Evangelio. Juan capítulo 20, verso 31. Verso 30. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Juan el apóstol dice que el motivo de su Evangelio, el propósito de su Evangelio es para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el número 1. Bien, vamos hacia atrás antes de ir hacia adelante.
Hemos dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta verdad es el fundamento sobre el que se edifica el Evangelio. Hemos dicho, y el Evangelio se ha escrito para demostrar dicha verdad. Ahora Marcos 1:2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Aquí Marcos conecta dos cosas, dos profecías. Una profecía que está en Isaías capítulo 40, verso 3, y otra profecía en Malaquías que está escrita en 3, capítulo 1, mostrando que hay continuidad. Se habla de Jesucristo y cita hacia atrás. Con eso quiere mostrar Marcos que hay continuidad. Luego explicamos un poco eso. Luego vamos a mostrar que en el Evangelio se habló como promesa en el Antiguo Testamento. De tal manera que los profetas profetizaron de Cristo como promesa que tenía que venir. Y los hombres piadosos y temerosos de Dios creyeron en la promesa y por creer en la promesa, recibir esa promesa y andar en esa promesa, fueron salvos. Bendecido sea el nombre del Señor. Como dice un predicador, por así decirlo con todos mis respetos, fueron salvos a crédito. Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario, pero creyeron en el Mesías y por creer fueron salvos. Ahora, entonces, Marcos conecta y nos muestra que hay una continuidad. La continuidad comienza, hermanos, el Evangelio, ¿dónde? Nada más caer el hombre, como todos sabéis, cayó en Génesis capítulo 3. Pues en el mismo capítulo, y no en otro capítulo, Abraham, está la promesa. ¿Qué promesa? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Aquí nos está hablando ya de la redención, del Mesías. Aquí nos está hablando, se puede decir, del Evangelio. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero claro, siempre que hablamos, que vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento, lo vemos como promesa. Alabanzas al Todopoderoso. Vamos a leer despacito Gálatas capítulo 3, verso 16, y luego saltamos al 23. El 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hubiese muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí Pablo usa el personaje famoso, importante de Abraham, diciendo que a Abraham le fue prometido algo. A tu simiente. No habla en plural, habla en singular, a tu simiente. Y ahí se estaba hablando de Cristo. Leemos en el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Antes que viniese la fe. Se habló de la fe en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hubo hombres de fe. Pero la fe no había venido. ¿La fe qué es? La fe era la persona de Cristo, era el Evangelio. Antes que viniese la fe, estábamos confinados en la ley. Pero esperaban lo que tenía que venir. Por fe, por esperanza. Alabanzas al Todopoderoso. Y dice la Escritura que a Abraham Dios le habló. Dios le habló. Y le dijo en tu simiente, no en tu simiente. O sea, no habla en plural, habla en singular. Hablando de Cristo. Eso está escrito en Gálatas 3:16. Luego, que no lo voy a citar ahora, o lo cito yo sin leerlo, en Lucas capítulo 24, cuando Jesús, camino a Emaús, es resucitado, en el versículo 25 veréis las palabras que dice Cristo. Leemos, ¿sí? Vamos a leerlo. Vale. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Amén. En toda la escritura habla, o sea que toda la escritura y todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia la bendita persona de Jesús. Repito, en el Antiguo Testamento todas las profecías, todas las palabras iban en dirección enfocadas en la perspectiva del Redentor que tenía que venir, de Jesucristo. Por eso he dicho que en el Antiguo Testamento hay mucho evangelio, pero hay mucho evangelio como promesa, no como cumplimiento. El cumplimiento es en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El cumplimiento es cuando nació Cristo, cuando Dios se hizo hombre. Por eso es importante hacer esa pequeña diferencia. Cuando se habla el Evangelio como promesa o cuando se habla como cumplimiento. Es cuando un profeta profetiza un acontecimiento. Una cosa es el día que ese profeta profetizó ese acontecimiento y otra cosa es el cumplimiento de ese acontecimiento. Son dos cosas distintas, porque hubo profetas en el Antiguo Testamento que profetizaron verdades que ellos se murieron y no las vieron. Y después se cumplieron. Entonces no podemos unir en la misma época cuando se dio esa profecía y cuando se cumplió, porque desde que se dio hasta que se cumplió hay mucho tiempo. Es que es importante, porque a veces me han dicho con buena intención los hermanos, hermano, has dicho que el Evangelio comienza en los Evangelios y el Evangelio comienza en la Biblia, en Génesis 3:15. Sí, en el Antiguo Testamento hay Evangelio muy abundante, muy generoso, y el Antiguo Testamento, todos los profetas y todo, la Biblia apunta hacia Jesús, pero todo como promesa. Pero en el Evangelio llega el cumplimiento de esas promesas y de esas profecías. Hay que hacer. Por eso he citado Isaías 43, Malaquías 4:1, que Marcos muy hábil une esas dos profecías en una y lo cita para hablar de la introducción para Jesús y de la introducción para el heraldo de Jesús, que era Juan el Bautista. Alabanzas al Todopoderoso. Y ahora vamos a acercarnos a un pasaje muy conocido. Bautismo de Jesús. Abraham. Marcos 1:9 leo yo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El bautismo de Jesús es la primera aparición pública de Jesús. Porque hay otra que no es muy significativa en el sentido ministerial, que es cuando Jesús tenía 12 años. Pero ministerialmente esta ya, la primera vez. Jesús, dice la Escritura, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Repito, esta era la primera aparición de Cristo pública. Y el primer dato, Abraham, que nos dice el Evangelio, es de dónde venía Jesús. Cuando da un dato a la Biblia o da una información es porque quiere que nos enteremos de algo. Vino primero de Nazaret. Nazaret, hermanos, en la Escritura, era la parte más despreciada o menos privilegiada de Israel. De tal manera que a Nazaret le llaman, Galilea, le llaman Galilea de los gentiles. Eso está en Mateo capítulo 4. A Galilea la llamaban Galilea de los gentiles porque tocaba muy cerquita la frontera gentil y tenían mucho contacto con los gentiles. Y los judíos de Jerusalén los menospreciaban. O sea, venía de una región menospreciada. Y no solamente nos dice que venía de Galilea, sino venía también de Nazaret. Y Nazaret, dice Natanael, cuando le habla Felipe, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea,
La zona, la región era menospreciada, Galilea. Y el pueblo de Nazaret era menospreciado aún dentro de Galilea. Tú has nacido y tú no has intervenido donde has nacido ni donde vienes. Pero Dios sí. Yo no puedo decir que soy humilde porque haya nacido de una familia pobre. Pero si he tenido opción de escoger mi nacimiento y he escogido nacer de una familia pobre, ahí hay un mensaje. Jesús no nació en Nazaret ni en Galilea, nació en Belén para que se cumpliese la escritura, pero vivió en Nazaret, de tal manera que la gente le llamaba Jesús de Nazaret. Algunas personas decían, hermano Emilio, de Jesús de Nazaret como un desprecio, no como una alabanza, porque pertenecía, repito, a una región de Galilea, de Nazaret, con mal prestigio. Por eso el profeta, hay un hombre de Dios, Natanael, capítulo 1 de Juan, verso 45, dice a Felipe, cuando dice Felipe, hemos hallado al Mesías y Felipe ignorantemente da a entender como que había nacido Jesús en Belén. Y no, vivía en Nazaret, pero había nacido en Belén. Es una confusión de Felipe. Y le dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Jesús, dice la Biblia, y aconteció en aquellos días que vino de Nazaret de Galilea, donde había menos prestigio. Y Juan el Bautista estaba pasando por las aguas. Y Jesús lo que hizo, me imagino una cola de personas, o mucha gente amontonada, para pasarse por las aguas. Y Jesús, hermano Emilio, se puso entre la gente. Se quería identificar con el pecador que vino a salvar. El bautismo, hermano Abraham, es el primer paso con dirección a la cruz. No solamente siendo Dios se hizo hombre, sino que siendo hombre se iba a hacer pecador. Se iba a hacer pecador porque él no lo era. En él no habita el pecado. Y se acerca. Claro, y Juan, el heraldo, se sorprende. Es que esto aquí, hermanos, quiero que penséis un poco. Es que a veces hablamos, a veces leemos la Biblia y no pensamos. Vienes de Galilea, una región desprestigiada. Vienes de Nazaret, un pueblo sin prestigio. Y ahora te unes al grupo de los pecadores a que yo te pase por las aguas. Y entonces Juan dijo, no, Señor, se opone. Yo necesito ser bautizado por ti. O sea, no entendía, pero Juan, obediente, hizo lo que no entendía. Yo pienso que Juan le bautizó en obediencia, sin entenderlo. Deja, Juan, que se cumpla la justicia. Y Jesús, dice la Escritura, hermanos, que fue pasado por las aguas como un pecador más, sin ser un pecador. Ahí se estaba identificando contigo, Abraham, y conmigo. Ahí estaba diciendo, acepto este camino, acepto el plan de salvación. Porque la Biblia es la historia de redención, pero dentro de esa historia de redención entran muchas historias, pero que pertenecen a la historia de redención. Bendecido sea el nombre del Señor. Y a ver esto, el Dios Padre, porque Jesucristo, como todos sabéis, era la segunda persona de la Trinidad. Cuando decimos, hermanos, que Dios se hizo hombre, no es correcto. Sé por qué lo decimos, no. Lo correcto es decir, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Porque en la palabra Dios entramos los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres no se encarnaron. Fue una de las tres personas. Pero, repito, ahí vemos a Jesús como siervo. Y el Padre, viendo esa humildad, intervino, hermano Emilio. Y lo primero que hizo Abraham es abrir los cielos. Los cielos habían estado cerrados desde el Génesis 2, cuando pecó Adán. Porque no hay ni uno justo.
Pero es que en ese momento había en la tierra un hombre justo, que era Dios hecho hombre. Entonces ese cielo que estaba cerrado se abrió. Si se abrió es porque estaba cerrado. Pero no se abrió por tus méritos, ni por los míos, ni por tus buenas obras, ni por las mías. Se abrió por el plan de redención, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendecido sea el nombre del Señor. Y no solamente, hermanos, Dios quiso abrir los cielos. Se da por descartado que fue el Dios Padre, sino que el Dios Padre habla. No habló muchas veces en los evangelios. En la transfiguración, aquí, y otra vez cuando dice el Señor, he querido glorificarte, y hubo una voz del cielo, y me he glorificado. O sea, rara vez, pero aquí quiso intervenir, como diciendo que no le tengan por un pecador más. Y le señaló, y le identificó. Este es mi hijo amado. O sea, como está con pecadores, como se bautiza, como viene de Galilea, como viene de Nazaret. No os confundáis. Este es mi hijo amado. O sea, no llevéis a engaño. Cuidado. Tanto se ha humillado. No. Este quiero que os enteréis. Este es mi hijo amado. A él oíd. Ahí vemos la justificación. ¿Sí o no? Justificándole el Padre. Vemos a Jesús en este acto del bautismo, un acto de humildad, un acto de decisión que empezaba a andar en su ministerio. Y ahí vemos un acto del Dios Padre de justificación hacia el Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo. A él oíd. Bendecido sea. Y dice después que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma. Es rara vez que se ven en un pasaje a la Trinidad actuando. Pero ahí vemos al Dios Hijo hecho humanizado, vemos al Dios Padre hablando y vemos al Espíritu Santo en forma corporal de paloma. En ese acto tan importante, tenía que ser importante Abraham para intervenir los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús fue bautizado. Y el segundo paso, cuando fue bautizado, que ahí no voy a entrar, dice que lleno del Espíritu Santo se fue al desierto. Impulsado, Emilio, por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, se fue Abraham al desierto para ser tentado. Ahí han surgido doctrinas que si Jesús podía pecar. Jesús no podía pecar, hermanos. ¿Por qué, machaco? Pues muy sencillo. Jesús era una persona, no eran dos. Tenía dos naturalezas, Emilio, pero era una sola persona. Si peca, Abraham, ¿qué persona peca? Si es una persona. O sea, podía haber posibilidad de pecar si hubiese dos personas. Pero es que nosotros aceptamos, en la unión hipostática que se le llama, que en Cristo habitaba una sola persona, ¿no? Con dos naturalezas. Pero una sola persona. ¿Y esa persona quién era? Dios. Entonces no podía pecar. Entonces, ¿para qué fue probado? Para mostrarnos que no podía pecar. Una vez lo escuché, que yo, no es mío eso, lo escuché de un teólogo y me agradó el ejemplo que puso, hablando de este pasaje. Carballosa, creo que fue. Dice, un ingeniero hace un puente. Y cuando terminan el puente, mandan pasar mucho peso para mostrar que el puente no se cae. No para saber si el puente se cae o no se cae, sino para mostrar el que ha hecho el puente, que el puente no se cae. Es lo que hizo Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, venció a Satanás en el desierto y el hombre fue vencido en un jardín, en el Edén, ¿sí o no?
Ya sabéis que hay mucho simbolismo, que es el primer Adán y el postrer Adán. Entonces, antes de comenzar Jesús su ministerio, hubo dos pasos importantísimos, sencillos, hermano. Es tan sencillo que hoy he tenido la tentación de pasarlos por alto y entrar más hacia adentro. Pero me he dicho después, pero si en el bautismo de Jesús es la primera aparición de Cristo pública, y en este acontecimiento interviene el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, ¿por qué lo voy a pasar por alto? Y cuando fue después de la tentación, dice Jesús, y después fue llevado, el versículo 14, Abraham. Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí hay que pararnos para daros un aviso. Del versículo 13, hermano Emilio, que es la tentación de Jesús, al versículo 14 va un año. Pero es que leyendo rápido Abraham se pasa por largo y no se capta ese detalle. ¿Por qué? Porque Marcos pasa por alto el ministerio en Judea de Cristo y comienza su evangelio narrándonos el ministerio de Cristo en Galilea y deja el ministerio de Cristo en Judea, que fue capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Ahí veis el ministerio de Cristo en Judea. Pero Marcos, esos 4 capítulos, los datos de esos 4 capítulos los pasa por alto y se mete en Galilea. Entonces, y da un dato cronológico. Dice, después que Juan fue encarcelado, ¿no dice eso? O sea, y en el Evangelio según San Juan predicaba a Cristo y predicaba a Jesús, uno en un pueblo y otro en otro. Pero aquí no, aquí Juan ya estaba encarcelado, que por cierto ya no salió y fue decapitado. Entonces, del versículo 13 al versículo 14, tener en cuenta que va un año. Más o menos, un año, 11 meses, por ahí van los tiros. Ahora veamos después otra cosa. Dice en esto que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Pero hay una secuencia que Marcos no es específico, pero Lucas es más específico. Y eso quisiera yo mostraros, eso de Lucas. Coge Lucas, Abraham, el favor. Los primeros capítulos de Lucas. Lucas 3:21 hablan del bautismo. Lucas 4:1 dice, daros cuenta la palabra que emplea Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿No es? Por el Espíritu. Bien, vamos ahora otra vez. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Verso 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y en Hechos, Pedro dice que fue ungido. Si a Jesucristo, hermanos, como siervo, tuvo la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Como Dios, la segunda persona de la Trinidad no tenía necesidad de nada, porque Dios nunca ha necesitado nada, que declaró. Pero Dios dejó su gloria a Abraham y siendo Dios se hizo hombre, ¿no? Y como siervo necesitó ser un siervo dependiente del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Eso creo que nos marca el camino a nosotros. Si Jesús, que era un poquito más que nosotros, tenía la necesidad de depender del Espíritu Santo y tenía la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, creo que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, ante esta verdad en los Hechos, hasta para un diácono, buscar hombres llenos del Espíritu Santo era un requisito imprescindible. Ahí nace un tema, que es ser lleno del Espíritu Santo. Algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas.
Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo es un hombre que está controlado, guiado, presidido y gobernado por el Espíritu Santo. ¿Y a qué manera, hermano Machaco, me lleno? A la manera que te rindes. Si te rindes el 50 por 50, esa es la llenura que tienes. Porque ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento. Es un mandamiento, un mandato, es un imperativo. Nos manda ser llenos del Espíritu Santo. Nos manda, sin embargo, no nos manda ser bautizados del Espíritu Santo. Pero cuando uno recibe a Cristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo y te coloca en el cuerpo. O sea, en ningún texto te manda que recibas el Espíritu Santo, pero en esto te manda que seas lleno. O sea, te manda a ti y me manda a mí que seamos llenos del Espíritu Santo. En que os digo algo, en otros textos más originales, mejor, dice, dejaos llenar. Eso es lo correcto. Ahí la Valera, pues no es muy, no digo que esté errada, sino no es muy específica. Por eso tengo yo hace unos años la costumbre de leer un texto en varias versiones. El que más se acerca a los textos originales dicen que no dijo, que no mandó ser lleno, mandó dejaros llenar, dejaros llenar. Parece que no, pero es algo distinto. O sea, yo no tengo poder para cuando yo quiera ser lleno, no. Déjate llenar, déjate enseñar, déjate guiar. O sea, que seas dócil, que te doblegues. Parece, repito, que no, pero es importante la diferencia de decir Dios me manda que yo sea lleno del Espíritu Santo a decir Dios me manda que me deje llenar del Espíritu Santo. Como en Romanos hay otro texto que también lo dice nuestra versión Valera, ser transformados. Y en el texto dice, dejaos transformar. Porque yo a mí mismo no me puedo transformar, me debo dejar transformar por el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Entonces vemos la necesidad del Espíritu Santo. Hermanos, ahí se podía hablar de una doctrina más maravillosa, pero ese no es el tema mío. El tema mío es mostraros que Jesús, el más grande, como siervo nos da ejemplo. Abraham dependía del Espíritu Santo, se tiraba las noches orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, antes de decidir. Y nosotros a veces decidimos sin orar, decidimos sin pensar, decidimos sin recapacitar. Esto que nos provoque a celo a que seamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos llenar del Espíritu Santo. Seguimos, hermanos, si os parece bien. Hay un tiempo que dice aquí, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Os dais cuenta? ¿Qué tiempo se ha cumplido? Hubo profecías, como he dicho al principio, promesas, pero aquí ya no dice, Jesús no profetiza una promesa. Dice, el tiempo se ha cumplido. Y nos manda, ¿qué nos manda? Y el reino de Dios se ha acercado. Lo que os dije el otro día, el tema principal de la Biblia es la venida del reino. Y la salvación es imprescindible para establecer el reino. Y el nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino. El tiempo se ha cumplido. Y hay un detalle que nos manda. ¿Qué nos manda? Creer. No nos manda obedecer. Nos manda creer. Porque si obedeces sin creer, es legalismo, moralismo. Te manda creer y te manda arrepentirte. Que son dos caras de la misma moneda. Necesarias, imprescindibles, hermano, Imprescindibles más que necesarias, ¿verdad? Para ser salvo, debo de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y debo arrepentirme. Por medio del arrepentimiento me alejo del pecado. Y por medio
de la fe, que es creer, me acerco a Jesús. La fe, por medio de la fe me acerco a Jesús. Por medio del arrepentimiento me alejo del pecado. Esa es la faceta. Dios te manda creer y arrepentirte. Arrepentirte y creer. Y eso se consigue con la intervención divina, por medio del Evangelio. ¿De acuerdo? Veamos a ver ahora. Juan 6:28, Abraham. 6:28. Y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, los hombres, los judíos, escuchándole a Jesús, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hablan en plural. Y Jesús contestó en singular. Esta es la obra de Dios. Ahí no dice que hay 20 obras, ni 40. Hay una. ¿Y qué es la obra? Que creáis. Esa es la obra que manda, ¿no? Ellos pensaban que Jesús iba a dar una lista, lo que hacen algunos pastores, dar una lista de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Pero al creer de verdad, hablamos de un creer de verdad, ¿eh? Hablamos de un creer no intelectual. Hablamos de un creer o de una fe no pasiva, no muerta, no intelectual. La fe auténtica y genuina produce obras, frutos, cuidado. No haya un malentendido, Si tú crees de verdad y no tienes obras y no tienes fruto, hay que poner en tela de juicio tu fe. La fe auténtica obra. La fe auténtica produce. Y el Señor lo sabía. Y Él dice que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. ¿Entendido? Esa es la obra de Dios. Bendecido sea el Todopoderoso. Veamos a ver si nos da tiempo. Luego, vamos a dar un... Sin salir, hoy no vamos a salir. Después de esto, va andando junto al mar de Galilea. Va andando junto al mar de Galilea. Algunos le llaman y dicen que el mar de Galilea en realidad es un lago de agua dulce. Algunos le llaman el mar de Tiberias, el mar de Galilea, pero bueno, el lago. Pero yo consultando, porque no lo sabía, los historiadores, Josefo, un judío historiador, dice que ahí mismo había más o menos de largo 23 kilómetros. De largo, de longitud. Y de fondo, digamos, de ancho, 13 kilómetros. Ahí era una flota, normalmente era un lago donde había, normalmente se calcula que solía haber unas 250 barcas pesqueras que vivían de ese lago, de la pesca. Y los pueblos de alrededor estaban ubicados cerquita y era muy poblado ese lago, cerca del lago, de muchos pueblos porque vivían, ganaban y sus ganancias estaban en ese lago. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas habría en ese lago? Si calculamos los historiadores que había 250 barcas y a cada barca le ponemos 2 o 3 personas y la gente que iba a comprar, miles de personas. Pero entre miles de personas andando sobre el mar de Galilea llamó a 2 personas. ¿Por qué? Porque quiso, nada más. Es la respuesta que te puedo dar. Dice la Escritura que llamó a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Que, por cierto, no era el primer encuentro que tuvieron con Jesús, porque en Juan capítulo 1 ya tuvieron un encuentro. Lo que le seguían habrán a tiempo parcial. Y aquí hay un llamamiento
a tiempo completo. Y hay un texto que he cogido otra versión, la BX, que dice: Marcos 1:16. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice: inmediatamente, inmediatamente. Ya os comenté el otro día que la palabra inmediatamente, Juan la tiene 200 y pico veces. Inmediatamente. Una gratitud profunda da una obediencia rápida. Pero una gratitud superficial da una obediencia lenta. Y ahí, según vemos, inmediatamente dejaron. Para ellos dejaron todo, Abraham. Pero es que lo dejaron inmediatamente, sin preguntar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a ir? ¿Y cuándo volveremos? Dice, inmediatamente. Ahí nos habla de la intervención divina. Dios, cuando llama, en el llamamiento va implicada la capacidad de obedecer, para que la gloria sea para Dios y no para el hombre. Cuando Dios dijo al paralítico: levántate y anda, el paralítico no se podía levantar ni andar, Abraham. Pero cuando Dios le dijo: levántate y anda, en el mandato iba implícito la capacidad de obedecer. Cuando Dios dijo a un muerto de 4 días: Lázaro, sal fuera, es imposible que un muerto salga fuera. Pero en el mandato iba la capacidad de obedecer. Y cuando Dios dice a estos hombres dejar las redes, en ese mandamiento es el llamamiento eficaz, el llamamiento soberano. Va implícita la capacidad de obedecer. Alabanzas al Todopoderoso. Porque antes yo, ignorando eso, empezaba a hablar y a dar méritos. Ay, esto dejaron todo, dejaron para acá, y tú deja todo como esto. Sí. Yo no puedo dejar todo si Dios no interviene. La obra es de Dios. Yo soy malo por naturaleza. Y como he dicho muchas veces, y todo lo malo que veáis en mí es mío. Y si hay algo que es poquito, si veis un poquito bueno, es de Dios. Amén. O sea, lo poquito que veáis en mí es de Dios. Y lo malo que veáis es mío. Él es la roca y nosotros somos tierra movediza. Bendecido sea el nombre del Señor. Y dejándolo todo, le siguieron. El mandato o la responsabilidad de ellos era obedecer. Y la de Dios era hacerles pescadores. Vamos a intentar responder a nuestra responsabilidad. Y no te preocupes de la suya. Que tú, para hacer tu trabajo, necesitas a Dios. Pero Dios, para hacer el suyo, no necesita a nadie. Él, ¿qué te ha dicho? Que vaya. Pues vete. ¿Por qué? Porque Él te ha dicho, y el que invita paga. ¿O no es así? Claro. Hay un hermano que dice: hermano, te invito a cenar. Hermano, que te he invitado, que no hace falta que tengas, que te he invitado. El que invita paga. Pues Dios te ha invitado. Y Él tiene suficiente, hermano, no te preocupes. Tú solamente preocúpate de obedecerle. Él te ha llamado, ve. Y más adelante ve a otros 2 hermanos, a los hijos de Zebedeo, y también les llama, y también hacen lo mismo. Dejan la barca, dejan los jornaleros, dejan a su padre, lo obedecen y salen detrás de Jesús. Aquí vemos el llamamiento de 4 discípulos, hermanos. Pero, y voy a decir una palabra y a cerrar esto, por no ser más largo. La obediencia no es meritoria. Repito, la obediencia no es meritoria. Y por la fe Abraham salió
y por la fe Abraham obedeció, y por la fe Abraham creyó. ¿No dice eso? Y fue justificado porque creyó, no porque obedeció, porque creyó. Y obedeció porque creyó, ¿sí o no? Y dice en Efesios, Emilio, que la fe es dada por la gracia de Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces, si queremos eso, la fe, Abraham, que tienes tú de parte de Dios hacia Dios, no es meritoria. Es que Dios, por su gracia, te ha dado esa fe, y tú en esa fe actúas y obedeces. Pues yo antes, hace años, no lo sabía. Y cuando hacía algo bien, me daba como tono, como importancia. Y cuando me he enterado, cuando haces algo malo, machaco, el culpable eres tú. Sí, señor. Yo soy el culpable, hermanos, de todo lo malo que he hecho. Pero de las dos cositas buenas que he hecho, yo no soy el culpable. Es la gracia de Dios conmigo. Amén. Por eso, insistentemente, Pablo decía, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Es la gracia de Dios conmigo. Y el hombre no puede dar nada si antes no lo recibe. Eso es importante, hermanos, ¿eh? La fe no es meritoria. Y eso está escrito hasta en Ezequiel 36, 27. Léelo, háganos el favor ya. Que ya viene a mano, lo leemos y ya cerramos. Diga, tío, repita otra vez, por favor. Ezequiel 36, 27. 36 y 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos. Y haré, Dios, y haré. ¿Es Dios el que habla ahí, sí o no? Amén. Os daré un corazón nuevo y haré que andéis en mis mandamientos. Y haré que hagáis, y haré. Es Dios. Entonces la obediencia no es meritoria. Es por gracia. Y haré. Y en Hebreos dice, y Abraham creyó y fue justificado. No dice en Hebreos, y Abraham obedeció y fue justificado. Dice que Abraham creyó y fue justificado. Lo que le justificó a Abraham fue creer, ¿sí o no? Sí. Ahora, el que cree, obedece. El que cree, ama. Repito, no siendo que haya un riesgo y un peligro. La fe auténtica, hermanos, produce obras buenas. La fe auténtica produce obediencia. Mas la fe que no produce obediencia no es genuina. La fe que no produce obediencia no es genuina. Ese miembro que dice que cree y que cree y que cree y que cree, no cree. ¿Por qué? Porque no practica la palabra. La fe auténtica produce obediencia, respeto, temor, admiración, adoración. Y por la fe Abraham ofreció a Isaac. Y por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y por la fe Abraham recibió. Y por la fe Abel ofreció. ¿Os dais cuenta? Lo que distinguía a Abel de Caín era la fe. Por la fe Abel ofreció. Y dice en Efesios 2:8 que la fe es por gracia, ¿sí o no? Sois salvos por gracia y no es vuestra, es don de Dios. Entonces ni eso. La fe, y con esto voy a terminar, la fe no es meritoria. Que Dios os bendiga a todos. Amén.